Semana Santa en la Inquisición. Cuando la fe se convirtió en miedo. Imagina el sonido de campanas anunciando el inicio de la Semana Santa. Pero en lugar de esperanza, lo que sientes es terror. En una celda oscura y húmeda, un hombre reza con los labios temblorosos, sabiendo que su fe no será su refugio, sino su condena. ¿Cómo pudo la conmemoración más sagrada del cristianismo convertirse en un tiempo de miedo y persecución? Quédate hasta el final de este video, porque hoy viajaremos a una época donde la Semana Santa dejó de ser un símbolo de redención, para convertirse en un tribunal implacable. La Semana Santa. El escenario perfecto para el control. Entre los siglos XV y XVIII, la Semana Santa era mucho más que un periodo litúrgico en el calendario cristiano. Para la población de la época, representaba un tiempo sagrado de reflexión sobre el sacrificio de Cristo, manifestado en procesiones solemnes, actos de penitencia pública y un profundo recogimiento espiritual. Sin embargo, bajo el dominio de la Inquisición, este tiempo también adquirió un matiz sombrío y opresivo. Las autoridades eclesiásticas aprovecharon el fervor religioso que impregnaba las calles para intensificar su control sobre la fe de la población. Durante esta semana, cualquier gesto de indiferencia o falta de entusiasmo en los rituales religiosos podía levantar sospechas de herejía o apostasía. No asistir a una misa especial, no participar activamente en los rezos colectivos o incluso mostrar una actitud distraída durante una procesión eran vistos como signos de deslealtad hacia la Iglesia. La participación en las ceremonias ya no era una elección motivada por la devoción personal, sino una obligación observada con lupa por los ojos vigilantes de la Inquisición. El miedo a ser denunciado se extendía como un veneno invisible, paralizando la vida cotidiana de las personas. Familias enteras organizaban meticulosamente su comportamiento público, asegurándose de no cometer ningún desliz que pudiera interpretarse como falta de fe. La Semana Santa, que antes había sido sinónimo de consuelo espiritual y esperanza en la resurrección, se transformó en un escenario de control exhaustivo. La religión, en lugar de brindar alivio, se convirtió en el instrumento mediante el cual la sospecha y la represión alcanzaban su punto máximo. Los inquisidores, jueces y verdugos de la fe. Los inquisidores desempeñaban un papel central durante la Semana Santa, intensificando sus actividades en esos días que la Iglesia consideraba los más sagrados del año. Lejos de limitarse a la función espiritual, estos hombres se habían convertido en figuras de poder absoluto, encarnando tanto el juicio divino como la autoridad terrenal. Se movían por las calles y plazas, observando con meticulosidad la actitud de los fieles. Cada lágrima derramada durante las procesiones era medida, cada gesto de reverencia escrutado. No bastaba con estar presente en los actos religiosos, había que demostrar un fervor palpable y convincente. Quien no mostrara el nivel de emoción esperado, corría el riesgo de ser señalado como sospechoso de herejía. No saber de memoria las oraciones obligatorias o dudar al recitarlas podía ser motivo suficiente para una investigación inquisitorial. Este ambiente de vigilancia absoluta hacía que la devoción se convirtiera en un espectáculo obligatorio, donde el temor a ser observado superaba cualquier convicción personal. Los inquisidores, revestidos de una autoridad casi divina, se convertían en jueces y verdugos simultáneamente. Durante la Semana Santa, su presencia se volvía aún más imponente y temida. Consideraban que su labor era necesaria para mantener la pureza de la fe, pero en la práctica, sus métodos sembraban terror en el corazón del pueblo. Cualquier pequeño fallo en la devoción pública podía tener consecuencias devastadoras, desde la humillación pública hasta el arresto y la tortura. Los temidos autos de fe, la procesión del horror. Las ceremonias religiosas que acompañaban la Semana Santa convivían, en tiempos de la Inquisición, con los autos de fe, espectáculos públicos de castigo y escarmiento. Estas ceremonias se realizaban con gran solemnidad y eran presenciadas por multitudes convocadas no solo por la devoción religiosa, sino también por el morboso interés en presenciar el destino de los acusados. Los condenados eran obligados a desfilar por las calles principales de las ciudades, vistiendo el infame San Benito, una túnica adornada con símbolos que indicaban su supuesto crimen contra la fe. Algunos llevaban cuerdas al cuello como señal de sumisión, otros caminaban encadenados, arrastrando los pies en señal de culpa. Este desfile no era una procesión de redención, sino un paseo humillante hacia su final, presenciado por los mismos vecinos que horas antes habían rezado en los templos. Una vez en la Plaza Mayor, el ambiente se transformaba en un juicio público, donde se leían los cargos y las sentencias. Los castigos variaban,
Pero en los casos más graves, la condena culminaba con la ejecución en la hoguera. La multitud, que había llorado en la misa por la pasión de Cristo, observaba en silencio o con resignación cómo el fuego consumía los cuerpos de los condenados. Los autos de fe eran una lección brutal. El castigo servía como recordatorio de que la obediencia religiosa debía ser absoluta e incuestionable. Las mazmorras, el infierno en nombre de la fe. Detrás de los rituales públicos de la Semana Santa se escondía otra realidad mucho más cruel: el funcionamiento de las prisiones secretas de la Inquisición. En esas mazmorras, alejadas de la vista pública, los acusados de herejía sufrían tormentos que desafiaban la imaginación. El ambiente oscuro, húmedo y silencioso de aquellas celdas era el preludio de sufrimientos inimaginables, donde la esperanza se desvanecía en cada suspiro. La garrucha, un mecanismo diseñado para dislocar las articulaciones, el potro que desgarraba músculos y tendones, y la toca, que simulaba la asfixia mediante el uso forzado de agua, eran solo algunas de las técnicas de tortura empleadas para arrancar confesiones. La Semana Santa servía de justificación para intensificar estos métodos. Después de todo, la pasión y el sacrificio de Cristo eran utilizados como argumento para justificar el dolor impuesto a los supuestos enemigos de la fe. Lo más aterrador no era solo el sufrimiento físico, sino el vacío moral que experimentaban las víctimas. Muchos de ellos terminaban admitiendo crímenes que nunca habían cometido, simplemente para escapar al tormento. El proceso inquisitorial no buscaba la verdad, sino la sumisión total, y en las Semanas Santas este objetivo alcanzaba su apogeo. La fe, lejos de ofrecer consuelo a los prisioneros, se transformaba en un verdugo silencioso, encarnado en los inquisidores que registraban sus confesiones forzadas. Los sospechosos de siempre, herejes, judíos y brujas. Durante la Semana Santa, los grupos considerados enemigos de la fe se convertían en objetivos principales de la Inquisición. La atmósfera de fervor religioso servía de caldo de cultivo para la persecución implacable de ciertos colectivos. Los judíos conversos eran vigilados sin descanso, especialmente si encendían velas los viernes por la noche, o se abstenían de consumir ciertos alimentos. Acciones aparentemente inocentes se convertían en pruebas de herejía o de fidelidad, encubierta a su religión original. Los herejes, por su parte, eran aquellos que osaban cuestionar la doctrina oficial de la Iglesia. Una reflexión personal, un comentario desafortunado o una lectura sospechosa bastaban para atraer la atención de los inquisidores. Las mujeres acusadas de brujería, generalmente curanderas o simplemente figuras que despertaban la envidia de sus vecinos, eran denunciadas y arrastradas a los tribunales sin mayores pruebas que el rumor o la superstición. La Semana Santa proporcionaba el escenario ideal para estas denuncias. Los sermones encendían los ánimos y promovían la delación como un acto de fe. De este modo, el miedo y el fervor se entrelazaban, haciendo de la festividad una época donde la fe religiosa se transformaba en el justificante para el odio y la intolerancia. El final del terror y el legado del miedo. Con el paso del tiempo, el dominio de la Inquisición comenzó a tambalearse. El auge de la Ilustración, con sus ideales de razón, libertad de pensamiento y derechos individuales, empezó a cuestionar abiertamente el poder absoluto de la Iglesia y sus tribunales. Las monarquías, buscando fortalecer su control sobre los estados modernos, comenzaron a ver la Inquisición como un obstáculo más que como una herramienta de poder. Los tribunales fueron perdiendo legitimidad, y las prácticas que antes se aceptaban sin discusión comenzaron a ser denunciadas por intelectuales y filósofos. Hacia finales del siglo XVII y principios del XIX, la Inquisición fue abolida en la mayoría de los países europeos, y sus cárceles se vaciaron. Las torturas cesaron, pero el legado del miedo permaneció. La Semana Santa recuperó su carácter espiritual y de reflexión para la mayoría de los cristianos, pero la memoria colectiva no pudo borrar fácilmente los siglos de horror. La historia de la Inquisición sirve como un recordatorio perenne de los peligros de imponer la fe a través de la violencia. El temor que sembraron aquellos inquisidores aún resuena en la conciencia colectiva como advertencia de que la intolerancia y el fanatismo, aunque disfrazados de justicia, pueden volver a emerger en cualquier época de la historia. Hoy hemos visto cómo la Semana Santa fue, en otro tiempo, el escenario de la intolerancia y el miedo. La gran pregunta es, ¿podríamos repetir los mismos errores si el miedo vuelve a disfrazarse de justicia? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber lo que piensas. Si este video te pareció revelador,
Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos de la historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.